Buenas noches, quisiera saber si me están escuchando en este momento. Sí, sí se escucha. Gracias, Jesús David, eres muy amable. Bueno, queridos aprendices, a continuación vamos a dar inicio a la socialización de las actividades transversales que corresponden o que están programadas para las fechas entre el 3 y el 9 de junio. Como ya lo habíamos hablado el día de la reunión que se generó con el ingeniero Omar y la líder de la ficha, las actividades transversales o las competencias transversales fortalecen en ustedes todas esas habilidades que deben tener como profesionales. Es decir, que deben tener un dominio general de esas competencias, independiente de la profesión en la que estén ustedes cursando o en la que estén formándose. En ese sentido, pues vamos a abordar lo que tiene que ver con la competencia transversal de física. El ingeniero, tanto el ingeniero Omar como Estefanía, pues les generaron la aclaración de que ese es un componente transversal que hace parte de la formación y que debe abordarse, que se adaptará a esa guía de actividades acorde pues a esas necesidades y a esos requerimientos de su programa de formación, que en este caso es el desarrollo de medios gráficos visuales, pero hay una parte inicial que tiene que ver con esos conceptos básicos o claves que tiene que tener, que debe tener cualquier profesional, y eso es lo que se abordará en esta primera sesión o en esta primera actividad que se aborda a partir del 3 al 9 de junio. Esa actividad se denomina es un cuestionario. En ese cuestionario hay una evaluación de unas preguntas básicas. Acá pues he traído un ejemplo de esas preguntas tal y como están organizadas dentro de la plataforma Sajuna, para que ustedes tengan una idea de cómo se va a abordar ese cuestionario, pero también hemos traído a un profe de las actividades transversales, específicamente lo que tiene que ver con ciencia básica, con física y matemática, que nos va a ampliar cada uno de los conceptos para que ustedes puedan tener clara la información previa a la presentación de la prueba. Entonces, en este momento le voy a dar paso para que les pueda socializar o les pueda ampliar cada uno de los conceptos y para que ustedes puedan generar como esas inquietudes que puedan presentar previa al desarrollo de la prueba de física en conceptos generales. Gracias, profe. ¿Me ayudas, por favor, aquí con la presentación? Ahí en esa diapositiva estamos bien. Muy buenas noches para todos los aprendices. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como lo dice la profe Mónica, por favor, vuelves a la primera. Eso, gracias. Como les decía la profesora Mónica, la física, igual que la matemática en el SENA, más allá de ser un área transversal, como las otras materias que ustedes ven, las otras competencias, si bien la competencia de seguridad y salud del trabajo es transversal, o medio ambiente es transversal, o actividad física es transversal, porque involucra su quehacer en el área de trabajo. Usted cuida su seguridad y salud del trabajo dependiendo de su quehacer. Si usted es un tornero o un soldador, tiene unos cuidados diferentes a si usted es un diseñador gráfico o un desarrollador de software que está frente a una pantalla. Lo mismo en el medio ambiente, se cuida diferente el medio ambiente si usted trabaja en la química o en la soldadura o en la mecánica, así la trabaja en una oficina, en un despacho o en un banco. Sin embargo, la matemática y la física no son consideradas tan transversales, sino como ciencias básicas.
¿Por qué? Porque tienen los conocimientos esenciales que ustedes como aprendices requieren para desempeñarse en cualquier rol. Entonces, por ejemplo, en el tema de la matemática, usted necesita saber las 4 operaciones matemáticas independientemente de qué estudia. Porque si usted en su momento es un tornero fresador y le hablan de revoluciones por minuto del torno, usted va a tener que entender qué significan revoluciones por minuto. Es básico. Pero si también usted no es eso, sino que usted es mecánico automotriz en el SENA y le hablan de kilómetros por hora, pues usted tendrá que saber de kilómetros por hora. Pero si usted le hablan en el banco sobre porcentajes, sobre intereses compuestos, pues usted tendrá que saber hacer cálculos matemáticos de multiplicación y división para hacer intereses compuestos. Y si usted es un diseñador gráfico, y si usted es un diseñador de ilustrador, pues usted tendrá que saber lo básico, por ejemplo, para hacer un escalado. Y le dicen, no, necesito que me haga este diseño, una escala 1:2. Y si usted es un animador, entonces le van a decir, no, necesitamos que las animaciones sean a tantos fotogramas, 24 fotogramas, 36 fotogramas por segundo, y usted tendrá que saber qué significan esas palabras. Por eso es que se sienten como ciencias básicas y no como transversales, porque independientemente de la carrera que esté trabajando, se necesitan esos para poder desempeñarse en cualquier cosa. La primera actividad de esta área de física es un cuestionario para identificar sus habilidades actuales. Después van a ir recibiendo una serie de talleres que les van a ir fortaleciendo esas habilidades. Este primer cuestionario es un cuestionario que los va a llevar prácticamente por 2 temas esenciales. El primero son las unidades de medida y el segundo vienen siendo las conversiones. Entonces, las unidades de medida, profe, me pasa por favor a la diapositiva 4. Las unidades de medida, sí, la que estaba anterior. Entonces, en las unidades de medida, ¿qué les va a aparecer? ¿Qué les va a aparecer en las unidades de medida? En las unidades de medida les va a aparecer temas como la medida de peso, que es el gramo, la medida de distancia, que es el metro, la medida de volumen, que es el litro, la medida de electricidad, de corriente eléctrica, que es el amperio, la medida de potencia eléctrica, que es el vatio, la medida de fuerza, que es el newton. Entonces, en su material de consulta, cuando vayan al material en Sahuna, van a encontrar un material donde van a estar todas las unidades de medida del sistema internacional, que es el sistema que utiliza que utilizamos actualmente pues en Colombia y en la mayoría de los países, con excepción de Estados Unidos, que mientras nosotros utilizamos el metro, ellos utilizan el pie, la pulgada, la yarda. En el sistema internacional, que se usa principalmente en América Latina y Europa, sí se utiliza es el metro. Entonces, lo que les van a preguntar en este cuestionario son estos ejemplos de preguntas que pusimos aquí, donde les van a decir, bueno, ¿cuál sería la unidad de medida para una distancia? Entonces, en el sistema internacional, la distancia se mide a través del metro y su tabla de conversiones. ¿A qué me refiero cuando hablo tabla de conversiones? Cuando hablamos de tablas de conversiones, hablamos de, y voy a tratar de presentar aquí pantalla, voy a abrir un Word nuevo. Voy aquí a abrir un Word nuevo donde, no, mentiras, espérenme un segundo, yo abro un Excel.
Listo. Voy a compartirles aquí pantalla. Privacidad. No me permite compartir pantalla. Bueno, no tengo permisos para compartir pantalla por ahora, pero bueno, no pasa nada. Voy a... ya me dejó. Qué pena con ustedes, tuve que salir, reiniciar para dar un permiso, pero ya creo que ya puedo compartir pantalla. Entonces les voy a compartir esta ventana, un libro en Excel, con lo que voy a tratar de hacer las cosas mucho más simples para ustedes. Entonces, si yo hablo aquí de unidad de medida, y conversión, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí medida. Listo. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo vean. Me confirman si lo están viendo ahí. Me confirman si ya ven los 3 renglones que tengo. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, ¿a qué me refiero? La medida, longitud o distancia, ¿cierto? ¿Cuál sería la unidad de longitud o distancia? ¿Con qué medimos la longitud o la distancia? El metro. ¿Alguien sabe con qué se mide longitud o distancia? Metro. La unidad es el metro, perfecto. Y tiene unas tablas de conversiones. Entonces, por ejemplo, las tablas de conversiones van, el metro es el 1, es el 1. El metro es el 1. Pero tiene también hacia abajo 0.1, 0.01 y 0.001. Y esto tiene un nombre que ya está establecido. No tenemos que inventárnoslo y no cambia. Entonces yo digo, cuando es la décima parte, o sea, 0.1, o que es lo mismo a un décimo, perdón, esto va en general y esto es 1/10. Me da, bueno, es más fácil hacerlo 1 espacio sobre 10, listo. Deme un segundo. Texto, listo, 1/10. Si es un décimo, entonces yo le llamo deci. Deci. O sea que aquí sería decímetro. Si es la centésima parte, entonces esto sería 0,01 o lo mismo que es decir 1/100 y esto sería centi. Y esto sería un centímetro. Y si yo tengo 1/1000, entonces yo lo que tengo es un mili. Y eso sería un milímetro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Ahora voy hacia adelante. Entonces ahora voy 100 metros y 1000 metros. Entonces si yo hablo de 100 metros, yo hablo de hectómetros. Es hecto. O si solamente son 10, el hectómetro casi no se usa. Se usa más el de 10, que es el deca. Entonces yo digo decámetro. Y cuando ya hablo de 1000, hablo de kilo. Y hablo de kilómetro.
Y cuando hablo de 1.000.000, hablo de mega. Y cuando hablo de 1.000.000.000, hablo de tera. Y casi no usamos mega porque 1.000.000 de metros es muchísimo, ¿cierto? Pero se van a dar cuenta que esto aplica para todo. Entonces ahora lo voy a hacer con otra unidad. Vamos a hacerlo con una unidad, en este caso, la unidad de volumen. ¿Con qué se mide el volumen? El volumen de un líquido. Litros. Perfecto. Litro es la unidad, o sea, litro es el 1. Y yo he hablado de decilitros y puedo hablar de mililitros. Casi no hablamos de centilitros, porque no es una unidad que se utilice mucho. Pero mililitros creo que todos la han escuchado. Cuando uno le van a poner una inyección, le hablan de mililitros. Bueno, hacia adelante es lo mismo, decalitros o kilolitros. ¿Sí? Y vamos con otra unidad diferente. Vamos con una unidad que ustedes conocen muy bien, pero que por lo general no asumimos que es una unidad. Y es la unidad de almacenamiento digital. ¿Cuál es la unidad de almacenamiento digital? ¿Quién sabe? El, el bit, mega. El byte, Es. ¿cierto? Y como un byte es una unidad muy chiquita, de pronto ya no hay milibytes ni centibytes. Digamos que hay bytes, pero yo creo que se han escuchado de kilobytes. Y eso que ustedes ya no. Ustedes son muy jóvenes para escuchar de kilobytes, pero los disquetes de 3,5 eran de 1.4 kilobytes. Ya ustedes empezaron a hablar de megas. Y ya entonces un disco duro de 100 megas o de 500 megas. Y espérenme que aquí estoy en un error. Aquí le faltan 3 ceros. Aquí le faltan 3 ceros. Le voy a quitar los decimales. Eso. Y aquí sí los tiene. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y este se llama giga. Y entonces ya ustedes también hablan de discos duros de 500 gigabytes y discos duros hasta ahora de 1, 2, 3 o 4. Pero muy posible en el futuro vamos a tener de 1000 terabytes. Entonces miren cómo la nomenclatura de la escala no cambia independientemente de lo que yo esté midiendo. Siempre va a ser mili cuando es la milésima parte, siempre va a ser kilo cuando son 1000 veces más, mega cuando es 1.000.000 más, giga 1.000.000.000 más y tera 1.000.000 de millones más. ¿Cierto? Entonces, esas son parte de las preguntas que les van a aparecer en el examen, en este cuestionario. Les van a decir, bueno, entonces si yo tengo 10.000 litros de agua, eso equivale a tener, entonces usted dice 10 kilolitros, porque ya decir 10.000, usted pone el kilo y le quita el 1.000, ya no dice 10.000, entonces usted dice 10.000 metros, 10.000 metros es igual a 10 kilolitros. Es más, últimamente los jóvenes están utilizando el K para hablar de miles de pesos. ¿Se han dado cuenta? Lo han escuchado por ahí en redes sociales y bueno, entonces es que ¿cuánto cuesta? Entonces dice 10K. Están hablando de 10.000 pesos. ¿Cuánto te cuesta? 20K, 50K. Pues así he escuchado yo que ahora hablan del dinero también. Entonces, de esto se trata las unidades de medida en el cuestionario que van a recibir. Las conversiones y
las conversiones y las unidades de medida. Entonces vamos a hablar de unidades de medida como por ejemplo el peso, que sería en gramos, la unidad, y ahí sí hablamos de kilogramos, y hablamos de miligramos. Cuando compramos un medicamento lo compramos en miligramos, porque son partes muy pequeñas, la milésima parte de un gramo. Casi no se usa el decagramo ni el centigramo, bueno, ya no se utiliza mucho eso. Pero el kilogramo y el miligramo y el gramo son de las más utilizadas en peso. En potencia se utiliza el vatio. El vatio, que se da con la letra W, el metro es la M, el litro es el L, el byte es byte, el peso es el gramo, la potencia es el vatio, y sí se ha hablado de megavatios. Dicen, esa hidroeléctrica produce tantos megavatios de potencia, ¿sí? También se habla de la corriente eléctrica, que nos habla de el amperio, que es cómo se mide la corriente eléctrica. Y sí casi se habla siempre en miliamperios, porque un amperio es la corriente que puede matar a una persona. Entonces, sí, son muy chiquitas casi en toda la electricidad. En la parte eléctrica también hablamos de la intensidad eléctrica, que sería el voltio. Y también se habla de milivoltios, pero también se habla de megavoltios. No sé qué otra unidad por ahí recuerdan ustedes. Bueno, temperatura. Esos serían los grados. Su símbolo es una O superior. No me dejen insertar símbolo aquí. Bueno, hablamos de grados. En este caso no se utilizan estas cantidades porque los grados, pues por lo general no son desde de muchas cantidades. Millones de grados centígrados no existen. Temperaturas más altas pueden ser miles de grados. Y las temperaturas hacia abajo ya se vuelven negativas y no de milis. Entonces no hay miligrados, sino que hay del 1 en adelante y luego se vuelven negativos hacia los grados fríos. Entonces, esto es parte de lo que les van a preguntar, todo lo que tiene que ver con esto. Y la segunda parte, profe, si me ayudas nuevamente con la presentación. Ya quito aquí la pantalla. Son las conversiones y las mezclas que pueden haber de estas. Entonces, si me ayudas con la primera diapositiva, por favor, la número 2. La diapositiva número 2. Eso, perfecto. Entonces, en la diapositiva número 2, vamos a encontrar unos ejercicios que nos hablan de las equivalencias de las velocidades. Entonces, ya no hablamos de una medida como tal, sino de una relación entre dos medidas, ¿sí? La velocidad ya no es una medida única como la distancia o el tiempo que se mide en segundos y en metros o en kilómetros y horas. La velocidad es una relación en la que yo recorro una distancia en metros o kilómetros en un cierto número de tiempo, como segundos u horas. Y lo que nos van a decir es cómo movernos entre esas unidades de medida. Entonces, van a ver ejemplos como este que les pusimos aquí, donde dice a cuántos metros por segundo equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 90 kilómetros por hora. Digamos que ustedes pueden decir, ay, pero en medios gráficos, pues que de qué nos sirve algo que se desplaza a 90 kilómetros por hora. Pues digamos que no se podrá ver de pronto más que a diferencia de una mecánica o de una carrera diferente que tenga que ver más con esto, pero
Y el mismo ejercicio les va a servir para cuando ustedes por ejemplo, les digan, ustedes van a desarrollar un medio gráfico de una animación para un videojuego. Y les van a decir, necesito que nos hagas 4 minutos de video a fotogramas, 36 fotogramas por segundo. Entonces usted tendrá que transformar fotogramas por segundo a fotogramas por minuto para poder decir que un video de 1.4 minutos tiene tantos fotogramas porque eran 36 fotogramas por segundo. Entonces, muy seguramente, si bien los ejercicios, porque pues estos cuestionarios y estas guías se hacen genéricas para todos, no para una carrera en específico, pero la similitud de los ejercicios o de los retos que ustedes van a tener dentro de su carrera sí van a ser muy similares. De pronto no un carro que va a 90 kilómetros por hora, pero sí una imagen que se mueve a tantos fotogramas por segundo o un audio que está a tal velocidad y se requiere modificar o se requiere editar o se requiere ampliar o se requiere reducir. Entonces eso sí lo van a necesitar. Entonces, la pregunta les va a decir, les va a hacer la pregunta, ¿cuántos metros por segundo equivale a la velocidad de un objeto que se desplaza a 90 kilómetros por hora? Las opciones y ustedes van a tener que escoger la respuesta correcta. Pero aquí, en este ejercicio, en esta diapositiva, sí les mostramos cómo se hace. Entonces, aquí está la explicación. Para convertir kilómetros por hora a metros por segundo, se divide los kilómetros por hora por 3,6. ¿Por qué razón? Porque un kilómetro, que lo voy a pasar a metros, un kilómetro son 1000 metros. Un kilómetro son 1000 metros. Un kilómetro a metros. Y una hora son 3600 segundos. Entonces, si yo divido 1000 entre 3600, significa que todo lo que yo vaya a convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, lo divido por 3,6. Porque la diferencia o la relación, miren, entre un kilómetro y una hora es de 3,6. Para pasarlo de metros a segundos. Aquí está entonces 90 kilómetros por hora dividido entre 3,6 me da 25 metros por segundo y selecciono la letra C, que es la correcta. Entonces, estas son otros tipos de ejercicios que les van a aparecer en ese cuestionario. ¿Me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor? Aquí hay uno muy similar. Dice, un ciclista va a 36 kilómetros por hora y debe frenar hasta detenerse completamente en 6 segundos. Miren, este se parece mucho más cuando le digan, yo necesito que usted me saque a tantos fotogramas por segundo una imagen de 6 segundos. Ah, bueno, necesito hacerlo. Entonces, como le están hablando de kilómetros por hora, pero le hablan acá de segundos, usted tiene que primero poner todo en función de lo mismo. Entonces, convierto los kilómetros por hora en metros por segundo. Eso ya lo sabemos hacer, se divide entre 3,6. Entonces, yo primero convierto la velocidad de kilómetros por hora a 3 metros por segundo. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, yo divido entre 3,6. Entonces, 36 kilómetros por hora entre 3,6 me da 10 metros por segundo. Entonces, yo ya sé que el ciclista va a 10 metros por segundo y necesita frenar en 6 segundos y quedar quieto. Entonces, ¿cuál debe ser la desaceleración que va a hacer? O sea, ¿qué tanto debe frenar? Entonces, aquí ya es la velocidad final, dice que él debe detenerse completamente. O sea, la velocidad final es 0. La velocidad actual es 10 metros por segundo. Entonces, resto, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, que es 10 metros por segundo, dividido entre 6 segundos, me da un valor que es negativo porque está frenando. Como no está acelerando, sino frenando, es negativo y me da 1,67. Y voy y miro y la más opcionada es la menos 1,6, que es la A. Entonces, van a hacer este tipo de ejercicios. Como les digo, este primer cuestionario es para medir sus habilidades y hacer una idea de cómo está el nivel completo general del grupo y se van a desarrollar ya los siguientes ejercicios para que ustedes fortalezcan esas habilidades. Pero realmente lo que van a encontrar son preguntas de medidas, unidades de medidas y conversiones de medidas, que es la base fundamental de la física, independientemente si van a ser chefs,
donde van a tener que calcular kilos, gramos, miligramos, mililitros de productos, o si van a ser astronautas y van a tener que calcular miles de kilómetros, velocidades, distancias y todo lo que quieran. Independientemente de cuál es la carrera, la base fundamental de la física es la medida, la unidad de medida, las conversiones de esas unidades de medida. ¿Me hice entender? Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Con muchísimo gusto las aclaro. Profe, los únicos temas que van a hacer son de desplazamiento, o sea, los vectoriales. Muy seguramente hayan cosas de temperatura, que si yo necesito bajar la temperatura, que si yo necesito, sí, realmente no creo que hayan más. De pronto temas de electricidad, pero muy básicos, ¿sí? O sea, como los que les dije, algo como de la corriente eléctrica, cuál es la medida de la corriente eléctrica. Pero como realmente no te podría decir exactamente el por qué, porque es que miren, estos cuestionarios en la plataforma por lo general hay 200 o 300 preguntas y el cuestionario a cada estudiante le muestra 10 preguntas diferentes. Entonces, que yo haya visto en lo que yo llevo con esto, no he visto preguntas diferentes de estas, ¿sí? Medidas, alturas, que a una velocidad en específico, que una temperatura está subiendo a tanto, que, que el peso, estas no son más allá de esas. Listo, profe, gracias. Ok, claro que sí, Diana. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, profe Mónica, gracias por la invitación. Aquí con todo gusto, si en algún momento necesitan una sesión después del cuestionario, yo les recomendaría que en el cuestionario aquellas preguntas que tengan dudas, les tomen un pantallazo, las guarden y podemos hacer una sesión donde yo les puedo aclarar cómo se desarrolla cada ejercicio. No hay ningún problema, profe, me invita nuevamente y yo aquí con todo gusto. Vale, profe, gracias. Profe, muchísimas gracias por la socialización de esta actividad. Agradezco a todos ustedes por estar acá conectados. Espero que les sea de mucha ayuda esta explicación que nos ha hecho el profe Andrés. Nos estaremos encontrando la próxima semana para las siguientes actividades que corresponden a esta competencia de física, que les recomiendo que revisen muy bien los contenidos que están dispuestos en la plataforma, pero que también consulten material externo, es decir, tutoriales, videos y actividades que puedan complementar esta competencia y fortalecerlos para poder desarrollar la evaluación. Tengan en cuenta que la evaluación está basada en los contenidos que están dentro de la plataforma, entonces si se comprende muy bien esos conceptos, pues muy seguramente la evaluación será exitosa. Yo les deseo como los mejores éxitos para esta actividad y estamos en contacto para la siguiente actividad. Les estaré enviando la citación próximamente. Les agradezco por estar acá conectados. El día de mañana ya estará disponible la grabación para que puedan consultar lo que tengan dudas. Que tengan una feliz noche y quedo atenta. Si alguien más tiene alguna duda, por favor, la puede expresar en este momento.
Profe, muchas gracias. Buenas noches. A ti, Alberto. Feliz noche. Todo muy claro, profe, gracias. Gracias, profe, que esté muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego a todos. Gracias, profe. Muchas gracias.